Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República, que llega a ustedes a través de las 73 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Soy Carlos Higuita y los estaré acompañando a partir de este momento, en la mañana de hoy, sábado 20 de septiembre, donde les contaremos de primera mano los hechos que tuvieron lugar esta semana en el Legislativo. Temas como el presupuesto general de la Nación, la iniciativa de las plazas de mercado, animales víctimas del conflicto y más son algunos de los cuales estaremos desarrollando en minutos. Iniciamos Voces del Senado con el debate en la plenaria del Senado por la declaración del Cartel de los Soles como grupo terrorista. Al final fue aprobada la proposición. La información con Juan Francisco Balbuena. Efectivamente, con un intenso debate en la plenaria del Senado, los congresistas aprobaron una proposición que declara al denominado Cartel de los Soles, de origen venezolano, como una organización criminal transnacional y terrorista que amenaza la seguridad nacional y regional. El Cartel de los Soles es el nombre con el que se identifica una supuesta red de narcotráfico conformada por altos mandos militares y funcionarios de Venezuela, señalada de facilitar el tráfico de drogas desde Colombia hacia distintos países. Aunque el gobierno venezolano ha negado en varias ocasiones su existencia, informes judiciales internacionales han vinculado a esta estructura con corrupción, lavado de activos y narcotráfico. Y recordarle que en nuestra carta política existe la diplomacia parlamentaria. Así que si el gobierno de Gustavo Petro no ejerce en materia de seguridad, en materia de una buena política de vivienda, en materia de salud, en materia de energía, lo hará el Senado de la República. Por eso acompaño la proposición que ha sido leída por el señor secretario. Este es Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, declarado en oposición al gobierno nacional, quien fue uno de los que apoyó decididamente esta petición. Otros senadores, como Jonathan Ferney Pulido Hernández, elegido con el aval de Alianza Verde, resaltaron que tras la desertificación de Estados Unidos a Colombia por su bajo compromiso en la lucha contra el narcotráfico, esta declaratoria hacia el Cartel de los Soles es lo mínimo que debería hacer el Senado de la República. Hoy iniciamos esta plenaria los senadores rechazando esa desertificación que nos hizo Estados Unidos a Colombia a raíz de lo que está sucediendo en nuestro país con el tema del narcotráfico y el aumento de las hectáreas de cultivos de coca. Lo mínimo es que este Senado, en coherencia, hoy, presidente, en esta proposición de la cual yo soy coautor, declaremos a ese denominado Cartel de los Soles como una organización criminal, transnacional y terrorista que está amenazando no solamente la seguridad nacional y regional, sino la de otros países. Claro que la votación estuvo marcada por diferentes posturas políticas. Hubo quienes señalaron que el Congreso debía enviar un mensaje claro frente a la amenaza regional que representa el Cartel de los Soles, pero al mismo tiempo se preguntaron si el legislativo tiene la facultad, tiene la potestad de exhortar al Ejecutivo, es decir, al Gobierno Nacional, para seguir el mismo camino. Aquí, por ejemplo, el senador Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal, quien asumió esa posición. Yo estoy de acuerdo, además se está metiendo en la política, está eligiendo alcaldes, está haciendo de todo en las zonas de frontera. Son unos bandidos que están metiendo en nuestra sociedad y en la política. Y hay que denunciarlo con nombre propio. Y es cierto, pero una cosa es ese título y otra cosa el contenido que está enviando un mandato al presidente. El Congreso, y estoy de acuerdo, debe, como lo ha hecho Parlamento, como lo ha hecho Naciones Unidas, como organizaciones, declarar, por supuesto, o dar una manifestación de lo que viene pasando con esta organización criminal. Y ahí es donde viene esa apreciación para nobles compañeros, que el título corresponda también al contenido, porque está exhortando al gobierno nacional y me parece que en esa parte podemos equivocarnos.
Y otros más desmintieron la existencia del llamado Cartel de los Soles y rechazaron la propuesta de declaratoria como organización criminal. Entre ellos, la senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, aliada del Gobierno Nacional. O el Congreso de la República no puede suplantar las funciones del presidente de la República. Y en ese sentido es muy importante que se respete la independencia de poderes y quien dirige la política internacional es el presidente de la República. ¿Cuándo puede intervenir este Congreso? ¿Qué puede hacer en una declaración de guerra internacional? Eso también se dice. ¿Cuándo podemos nosotros? Claro que sí, la Comisión Segunda tiene funciones en materia internacional. Claro que sí, pero son diplomacia y no toma ese tipo de decisiones. Finalmente, la plenaria del Senado aprobó la proposición con 33 votos a favor y 20 en contra. Una decisión que sin duda marca un nuevo capítulo en la discusión sobre la seguridad regional y el papel del Congreso frente a amenazas internacionales, y que mostró que en este tema también hay diferentes posiciones entre los senadores. Y uno de los temas coyunturales del Senado de esta semana es el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del próximo año. Pero en esta oportunidad queremos hacer un poco más de pedagogía. ¿De qué se trata el presupuesto general de la Nación? ¿Qué es y cómo se tramita? María Camila Fernández nos explica. El presupuesto general de la Nación es en esencia un plan financiero que detalla los ingresos esperados del gobierno nacional y los gastos propuestos para un año específico. Al tratarse de recursos públicos, el presupuesto se presenta a la ciudadanía de manera transparente y accesible. Esto incluye la publicación de información general y detallada en formatos claros y sencillos, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos. La intención es que la sociedad en general pueda comprender y examinar fácilmente cómo se administran los recursos públicos gestionados por el Gobierno Nacional. El senador Ciro Ramírez, integrante de las comisiones económicas, explicó cómo se surte el proceso en el Congreso de la República. El presupuesto general de la Nación tiene unas fechas preestablecidas por la Ley Orgánica del Presupuesto, donde primero se debe aprobar el monto. Segundo, un plazo máximo para aprobación de primer debate. Primer debate son las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas de Senado y Cámara. Y posteriormente, la aprobación en último debate, que son las plenarias de Senado y Cámara. De acuerdo con Ramírez, este presupuesto contempla 3 grandes marcos: inversión, gasto y deuda. Segundo, lo más importante es entender que los 3 grandes, marcos del presupuesto es el rubro de inversión, de gasto y deuda. Dentro de cada uno de estos rubros, obviamente hay algunas líneas de gasto en materia de las carteras. Entonces, que es transversal tanto de inversión como de funcionamiento, que es cada uno de los ministerios y objetivos del Estado. Por su parte, la senadora Liliana Vitar, también perteneciente a las comisiones económicas del Congreso, hizo énfasis en que este instrumento es fundamental para la planeación económica del país. El presupuesto es la hoja de ruta financiera que tiene un país para saber en qué se va a gastar lo que le ingresa en los diferentes sectores que tiene, como salud, educación, obras públicas, etc. En cuanto a los plazos, recordó que la Carta Magna y la ley establecen tiempos específicos que no pueden omitirse. A más tardar el 29 de julio de cada año, se debe presentar ante el Congreso de la República el presupuesto de la vigencia siguiente y el Congreso tiene hasta el 20 de octubre de ese año para aprobarlo. Sobre las fechas de esta legislatura, la congresista agregó: partiendo de esta premisa, la primera fecha que tocaba era el 15 de septiembre, donde se definía el monto del presupuesto, el cual no fue aprobado. Sin embargo, en esta semana se sigue discutiendo entre los coordinadores y ponentes cuál sería la ponencia definitiva que se llevaría a un primer debate en las comisiones económicas. Este miércoles y jueves, en el Ministerio de Hacienda, se llevaron a cabo reuniones con los integrantes de las comisiones económicas del Congreso para revisar las 43 proposiciones radicadas y construir la ponencia para el primer debate. El senador Julio César Estrada del Pacto Histórico explicó lo que viene en el trámite. Martes de la próxima semana se anunciaría para el miércoles voto.
votar las ponencias, digamos, del presupuesto. Ahí estamos, en eso va. El gobierno ha dicho que está dispuesto a conversar, está dispuesto a que se baje el monto de lo que se requiere, serían unos 10 billones, ¿no? Y podamos también ajustar eso con la ley de financiamiento. En eso toca revisar si nosotros lo que estamos pidiendo es que tanto el Senado, en el caso de mi comisión, tengamos la capacidad de poder discutirlas, poder llegar a acuerdos para que ese presupuesto del año entrante no salga por decreto. Ahí vamos. De esta manera avanza en el Congreso de la República el estudio del Presupuesto General de la Nación 2026, pieza clave para la planeación y el desarrollo del país. Seguimos con más información en Voces del Senado, y esta semana se llevó a cabo la audiencia pública liderada por el senador Pablo Torres Victoria sobre plazas de mercado. La periodista Olga Materón con la información. Según explicó el senador Pablo Catatumbo del Partido Comunes, esta ley busca promover el respeto y velar por la dignidad de quienes han dedicado su vida a construir y mantener las plazas de mercado en el país. Este proyecto de ley no pretende restar o vulnerar el principio constitucional de la autonomía territorial, ni es un proyecto centralista que usurpará las alcaldías. Lo que busca en sí es la coparticipación de quienes trabajan en las plazas. Dado que no existe una política pública de gobierno nacional frente a las plazas de mercado, se busca promover dicha política pública y que también se puedan otorgar recursos para las administraciones regionales. O sea, lo que estamos buscando es la colaboración armónica de los poderes del Estado con el propósito de fortalecer las plazas de mercado. Quiero resaltar que venimos con toda la disposición, con toda la amplitud para escuchar y construir de manera colectiva una propuesta, mejorar la que traemos, en vías a fortalecer este proyecto de ley. Los líderes y lideresas de diferentes plazas de mercado hicieron presencia en esta importante audiencia pública. Entre las intervenciones hubo solicitudes para que se tenga en cuenta que las plazas de mercado se crearon con un fin social y no comercial. Los invitados resaltaron que las plazas no deberían ser vistas como solo negocios, sino como establecimientos para el beneficio de la ciudad y que existen para que el campesinado lleve sus productos. La delegada del Ministerio de Cultura, Catalina García, manifestó desde ese departamento de gobierno que comprenden muy bien las dinámicas de las plazas de mercado y que éstas deben ser vistas como espacios de protección, no solo en términos de infraestructura, sino también de la vida social que allí acontece. El Ministerio de las Culturas ha venido trabajando en esta línea, y no solamente el Ministerio, sino el sector. Aquí también está el ICANN como parte del sector cultura, en un propósito que ha venido construyéndose en términos de entender las plazas de mercado como espacios de la cultura viva, como espacios también que permiten formas de trabajo y de organización de carácter asociativo, de carácter cooperativo, en donde lo colectivo cobra sentido. Asimismo, el director de Economía Popular, Ulber Triviño, se dirigió a los líderes y lideresas de las plazas de mercado presentes en la audiencia pública y les sugirió revisar las normativas para evitar perder la autonomía sobre las plazas de mercado. Aquí estamos como gobierno prestos a apoyar esa asociatividad. Tenemos por un lado la unidad solidaria que les ayuda en esa asociatividad, y por otra desde el DPS, donde fortalecemos los circuitos asociativos a través de Capital Semilla, a través de esas posibilidades de conexión entre el que produce y el que vende, para que no sean en los municipios, para que no sean en las ciudades como Bogotá el estorbo para el alcalde, en el que dicen este predio tiene valor para Camacol o este predio tiene valor para alguien que desea cerrar la plaza, y entonces les quita las posibilidades de tener esa forma asociativa en el que ustedes tengan esa conexión entre el productor y el que requiere el alimento. Las proposiciones y comentarios de quienes intervinieron serán recogidas para incorporar dentro del proyecto. Con esta afirmación concluyó la audiencia el senador Pablo Catatumbo del Partido Comunes. La siguiente noticia también se encuentra relacionada con la Comisión Quinta y tiene que ver con un proyecto de ley en favor de los animales y su rol como víctimas del conflicto. Karen Bermúdez tiene más detalles. La Comisión Quinta del Senado tramita proyecto de ley que busca reconocer a la naturaleza de los animales como víctimas del conflicto armado en Colombia. La ponencia estuvo a cargo de la senadora Esmeralda Hernández. Lo
que este es un proyecto que lo que busca es que la justicia en el caso de la violencia en Colombia sea más amplia, sea más integral y reconozca todos los daños y perjuicios causados. Esta iniciativa plantea una estrategia de caracterización de los daños ambientales y a los animales ocasionados por la guerra, con la participación activa de las comunidades, de manera que estos hechos hagan parte de la memoria histórica del país. El proyecto propone la formulación de planes de reparación y restauración ecológica integrados a los programas ambientales ya existentes, como la reforestación, restauración de ecosistemas, pagos de servicios ambientales y el fortalecimiento del rol de guardabosques y cuidadores. Buscamos primero el reconocimiento jurídico como víctimas del conflicto por prácticas bélicas a los ecosistemas que han resultado involucrados, por ejemplo, con episodios como la voladura de oleoductos, la minería y la deforestación causada, como consecuencia de procesos de narcotráfico y de cultivos de uso ilícito. Esta propuesta legislativa busca prohibir el uso de los animales como medios o instrumentos de guerra y dar prioridad a la recuperación de los ecosistemas afectados por el conflicto armado en Colombia. Más noticias a esta hora, hoy sábado 20 de septiembre en Voces del Senado. La Ciénaga de la Magdalena se alista a ser reconocida como zona de interés. ¿Qué significa esto? El ABC de la iniciativa con María Camila Fernández. En el corazón del Caribe colombiano, entre el río Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta, se encuentra un tesoro natural, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es el complejo lagunar más grande del Caribe, un ecosistema estratégico reconocido mundialmente y vital para miles de especies y para las comunidades que dependen de la pesca artesanal. En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca declarar la zona de interés ambiental, turístico y ecológico. El senador Didier Lobo, autor de la iniciativa, explicó la importancia de esta propuesta. Este es un proyecto que con esta ley va a ayudar a proteger toda la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es una laguna gigante y muy importante en el departamento de Magdalena. Pero esta riqueza está amenazada. Especies invasoras como el buchón, el rabo de caballo y el tomillo de agua han puesto en jaque la navegación y la vida de los pescadores, que ha transformado la navegación y la vida de los habitantes. Esta invasión se suma a la presencia de la planta exótica buchón. Desde hace más de 5 años ha llevado a la comunidad al borde de la desesperación, amenazando directamente su principal fuente de sustento, que es la pesca. Es imprescindible que las autoridades ambientales, Compa Magdalena, INVEMAR y el Ministerio de Medio Ambiente actúen de manera inmediata, de manera articulada, con rapidez, con eficacia, protegiendo tanto el ecosistema como a las comunidades. La senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico advirtió que la ciénaga está en riesgo de colapso. La Ciénaga Grande de la Magdalena y las ciénagas en Colombia hoy están sufriendo de estas plantas invasoras traídas por múltiples motivos, sobre todo ornamentales, de África, de Asia, de diferentes partes del mundo. Esta planta, conocida como tomillo de agua, fue traída desde Asia. Hoy está invadiendo la ciénaga, como lo decía el senador, y no está permitiendo la movilidad en la ciénaga. Otras plantas conocidas como buchón de agua, también traídas de otras partes, pues siguen afectando nuestras ciénagas y quitándoles la posibilidad de tener oxígeno para sus animales. La congresista también llamó la atención sobre la necesidad de un manejo responsable del turismo. La principal preocupación que tenemos es el estudio de capacidad de carga, y lo hemos insistido en esta comisión en varias ocasiones. Cuando se abre la posibilidad de la apertura al turismo, nos preocupa que no se haga un análisis de cuántos turistas pueden entrar para que no afecten el ecosistema, sobre todo un ecosistema tan frágil. Pero además, que los procesos de restauración, que fue la otra proposición, senador, que los procesos de restauración contemplen el análisis de las causas del problema. Para la senadora Catalina Pérez del Pacto Histórico, lo que está en juego no solo es la naturaleza, también las comunidades que han vivido de la pesca artesanal. Esa hermosa ciénaga que yo conozco es una ciénaga muy importante por la vida también de las comunidades.
que vivían de la pesca artesanal y que hoy esas comunidades están siendo desplazadas por los mecanismos que han usado en la ciénaga. Finalmente, el autor de la iniciativa, Didier Lobo, recalcó que la aprobación de esta ley enviaría un mensaje contundente de compromiso con la conservación. Esto es un proyecto conveniente, honorables senadores, necesario y además constitucional. La aprobación de este proyecto de ley va a enviar un mensaje contundente sobre el compromiso del Estado colombiano con la conservación de su patrimonio natural y el bienestar de sus comunidades. La Ciénaga Grande de Santa Marta se alista para ser reconocida como zona de interés, un paso que podría marcar la diferencia entre el deterioro y la esperanza, entre la amenaza del colapso y la posibilidad de convertirse en un símbolo de conservación y futuro para el Caribe y todo el país. El Senado de la República también tiene espacio para el arte y la cultura. A continuación les traemos un informe especial realizado en colaboración con el periodista aliado Lucho de Arce sobre la cantante lírica barranquillera, quien trajo su arte a los pasillos del Congreso de la República. Cordial saludo para nuestros amables oyentes. En el Congreso de la República hoy hemos presenciado una soberbia presentación de los grandes maestros de la música culta. Se trata de la maestra Claudia Escobar, soprano. Además de eso, un personaje muy conocido, y también le acompaña al piano el cotizado artista colombiano también, el maestro Álvaro Leonardo Suescún. Maestra, bienvenida al Congreso de la República. Muchísimas gracias, Luis, por esta invitación. Muy complacida pues de estar con ustedes en este momento. Para nosotros de verdad una sorpresa, un privilegio tenerlos a ustedes en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, y es para nosotros un privilegio y un placer poder estar en este espacio con ustedes, con el Congreso. ¿Qué experiencia le ha dejado precisamente al presentar e interpretar incluso uno de los temas de verdad de trascendencia mundial como es el Ave María? La verdad ha sido una experiencia maravillosa poder haber cantado en la capilla del Congreso este tema de Franz Schubert. Ha sido una experiencia bellísima, además que la capilla es un espacio bellísimo que tiene el Congreso. Los congresistas y todas las personas que amamos a Dios podemos unirnos espiritualmente con Él. Además que el Congreso Nacional también es patrimonio histórico de la nación, pero ustedes obviamente enriquecen la cultura, enriquecen precisamente un escenario como estos. Obviamente, reiteramos, patrimonio nacional, maestra. Sí, así es, y la verdad estamos muy complacidos de poder cantado, de poder haber mostrado nuestro show, nuestra propuesta que se llama El Corazón de la Memoria. Y bueno, nosotros somos Proyecto Piedras Blancas para Colombia y el mundo. Una importante labor que ustedes adelantan. Así es, estamos trabajando arduamente. Precisamente ahora nos estamos preparando para nuestro concierto en Villa de Leyva el 20 de septiembre a las 8 de la noche. Y que esperamos que todos los de Villa de Leyva nos estén acompañando en Relato Villa para este show. Muchas gracias por estar en la sintonía. Lucho de Arce para Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Y así, amables oyentes, llegamos al final de nuestra emisión de Voces del Senado para hoy 20 de septiembre, recordándoles nuestra cita el día de mañana a las 6 de la mañana con la más completa información sobre los hechos que tuvieron lugar en el Congreso de la República. El presidente es Lidio García Turbay, el jefe de la Oficina de Información y Prensa es Juan Francisco Balbuena, el trabajo periodístico a cargo de Olga Materón, María Camila Fernández, Karen Bermúdez y en la presentación quien les habla, Carlos Higuita. Nos vemos mañana. Feliz sábado para todos.